Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi rey, mi reina, mi cascabel. Para aquellos que están cumpliendo año hoy día, feliz cumpleaños, mi querido Géminis. Te lo voy a cantar, ¿vale? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mrs. y Mr. Géminis. Happy birthday to you. Muy bien, corazón. No me botes veneno porque ya te veo ya. Richard, qué mal cantas, Richard, sinceramente. Es que de verdad, encima que te estoy felicitando por tu cumpleaños, me lanzas veneno, cariño. Te voy a dar la contra. Te voy a poner velas negras. Ya está. Te voy a poner velas negras, cariño. Mentira, corazón. Una vez me escribieron lo que es en el correo, porque hubo una persona que me hizo un comentario y yo le dije de broma, ¿no? Porque yo te soy sincero, yo me río de todos los comentarios negativos. Y le dije, te voy a poner un par de velas negras. Y te vas a quedar calma. Le dije, qué malo que soy. Ya, al día siguiente tenía un correo. Oye, perdón, yo no quería hacer ese comentario. ¿Es verdad que me vas a poner velas negras? Le dije, no, cariño, yo le he dicho de broma. Yo creo en el karma, chicos. Yo creo en el karma. ¿Cómo creen que voy a hacer el mal? No. Esa no es mi energía, cascabel. Esa no es mi energía. Vamos a ver, mi querido Géminis. Un mensaje del oráculo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Richard, te quedas mudo. Sí, cariño, porque hablo como una cotorra. No respiro. A ver. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Me dice, flexible, cariño. Y esta carta del oráculo, mi querido Géminis, te cae como clavo en madera. Creo que es la frase, ¿no? Como talón. Ay, no me acuerdo la frase, cariño. Vamos a ver, como piedra en tu saco. Como piedra en tu saco. Entonces, siento, mi querido Géminis, que tú tienes la suerte de lo que es a tu favor. Siento, mi querido Géminis, que tú eres una persona muy inteligente. Eres una persona maravillosa y maravilloso. Pero a veces, Géminis, y no me digas que no, a veces, Géminis, tienes la lengua muy larga, cariño. Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo, ¿vale? Tú sabes que tú y yo nos amamos. Es una mezcla de amor y odio, ¿vale? Entonces, si a lo mejor de repente hay una persona que yo qué sé, hace un comentario, respira profundamente y piensa muy bien lo que vas a decir. Porque a veces, cariño, tus palabras pueden ser muy hirientes, cariño. Por eso, es que no te conocen, cariño. Si supieran la víbora que eres, entonces pues no se metieran contigo. Pero lamentablemente no te conocen. El otro mensaje también, mi querido Géminis, trata de escuchar un poco, posiblemente esa persona que te ha hecho daño, esa persona que a lo mejor ha hecho un comentario negativo, lo que es en tu contra. Tienes que ser más flexible. Modo zen. Modo zen, cariño. Modo zen, ¿vale? Pero aunque lo dudo de tu parte, lo dudo, te soy sincero. Géminis, porque tú eres una persona que tiene mucho flow, cariño, mucha energía, tienes mucha energía, cariño. Y hay personas que a lo mejor pues no te entienden, ¿vale? Vamos a ver, que Dios universo me ayude, pero yo sé que tú eres buena persona, yo lo sé. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. A ver. La carta del juicio, corazón. Siento, mi querido Géminis, que tendrías que renacer, empezar desde cero. Siento que me dicen las energías, tendrías que dejar atrás lo vivido, cariño, lo vivido. Las cosas negativas, ¿vale? Las cosas negativas, porque es como que tienes muchos recuerdos, muchas situaciones que te causan daño cada vez que esas imágenes llegan lo que es a tu mente, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces es muy importante empezar desde cero. Vamos a ver signos. Me sale Capricornio, Virgo, otra vez Virgo, Libra, un hito más. Y cierras con un Aries. Te enseño las cartitas, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Géminis iniciales. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? A ver. La letra T, la letra O, la letra E. Cariño, los colores han sido todos azules. ¿Te has dado cuenta? Azules, cariño. ¿Y qué representa el color azul? No sé, Richard, no sé. Tu inteligencia, Géminis. Tu inteligencia, corazón.
antes de soltar veneno, piensa, cariño. De esa manera, tú te vas a salir beneficiado. Vamos a suponer, Géminis, vamos a suponer que tú tienes un problema con tu ex. Vamos a suponer, ¿vale? Y estás en juicio. Yo te voy enseñando, Géminis, para que tú seas prácticamente ganador y ganadora. Tú estás en juicio. Tu ex ha dicho de que tú eres, yo que sé, cariño, muy impulsiva, que estás loca, eres una maniática, eres un maniático, eres una persona que grita, que no estás bien, ¿vale? Y entonces, lo ha dicho todo esto al juez, al abogado, para provocarte, para que luego cuando salga lo que es una sentencia, salga lo que es en tu contra, como ejemplo. Y tú te vas de repente, yo que sé, con el abogado, con el juez, y él ya sabe tu debilidad. Y dice, Géminis, ¿te acuerdas que te dije que te iba a devolver el dinero y tú sabes que jamás te comentó esto? O a lo mejor te dice, yo te devolví el dinero, pero tú sin embargo te niegas y tú sabes que jamás te he devuelto el dinero. Entonces tú dices, ¿pero qué te has creído tú para si esto es mentira? Y armas un escándalo, como lo que tú sabes hacer, Géminis. Armas un escándalo y lo arrastras del cabello, cariño, porque encima eres irreverente, cariño. Eres como la ñurka, es esto, eres escandalosa y escandaloso. Entonces, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar el juez y el abogado? Va a pensar que todo lo que ha dicho su cliente es cierto, cariño, que estás loca, que eres impulsiva. Entonces, corazón, tienes que saber cómo actuar. Yo siento, Géminis, que hay personas que posiblemente van a intentar provocarte, van a intentar sacar a la bestia que llevas dentro, pero no te prestes a su juego, corazón, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Es que de verdad, porque ya te veo ya. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querido Géminis, tú sabes que te quiero. Empezamos. Muy bien. Es muy curioso porque todas las imágenes que yo he visto, Géminis, he visto muchas manos, muchas manos. O vosotros de repente trabajan, yo que sé, cariño, con uñas acrílicas, algún día me los pondré. O de repente me dice Richard, siempre me voy, yo que sé, a hacerme las uñas y ahí me entero de todo, Richard. Me entero de todo. Viene mi amiga, la Lupe, mi comadre, mi compadre y me cuentan todo lo que pasa en la vecindad. Puede ser el caso. El otro mensaje, Géminis, es como si tú has visto alguna vez, tú sabes cómo son los pavos reales. Los pavos reales, cariño, tienen lo que es un plumaje muy hermoso, pero muy hermoso, Géminis. Entonces, yo he visto la imagen de un pavo real que está sentado como si fuera un palo, cariño, y se acerca una mujer muy hermosa, cariño, con un vestido precioso, precioso. Y está al pie de una catarata, veo mucha agua. Entonces, mi querido Géminis, yo siento, corazón, que muy pronto tú vas a encontrar lo que estás buscando, cariño. Siento, mi querido Géminis, que es importante también que tú te veas tu valor. Tu valor. Y esto, mi querido Géminis, funciona en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser trabajo, puede ser de repente lo que es en la relación, puede ser de repente con la familia. Porque si tú no te das tu valor, mi querido Géminis, nadie te lo va a dar. Nadie, ¿vale? El pavo real, mi querido Géminis, siento que posiblemente puede ser tu corazón. Puede ser también de repente lo que tú sabes hacer, tus proyectos, tu trabajo. Esa mujer, que puede ser también lo que es un hombre, que está con un vestimento muy precioso, cariño. Parecía plata, pero brillaba. Nos están diciendo, cariño, también lo que es tu persona, ¿vale? Yo siento, Géminis, siento, cariño, que cuando tú te des tu valor, cuando tú reconozcas que eres importante, que eres especial, tenlo por seguro, cariño, que la abundancia llega a lo que es a tu vida. Deja de estar, mi querido Géminis, posiblemente
pidiendo al universo, pidiendo posiblemente a terceras personas que una persona en concreto cambie, que una persona se ponga en contacto contigo o que esta persona posiblemente reconozca sus errores. Tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Porque cariño me dicen, si esta persona no quiere hacer las cosas por su voluntad, ¿para qué insistes? No vale la pena, cariño. Estás presionando a alguien. Estás presionando. Y las cosas que se logran con presión no va a ninguna parte. No va a ninguna parte, mi querido Géminis, ¿vale? Siento un Aries muy fuerte. Muy fuerte siento un Aries. Entonces, Géminis, si este cucaracho, si este sapo simplemente te da tantas largas, esta persona simplemente no te acompaña en tus momentos tan difíciles, esta persona no reconoce sus errores, quizás de repente ha llegado el momento de que página, porque recuerda que como carta guía tenemos lo que es la carta del juicio. Entonces, cariño, siento que tienes que darte tu valor. Vamos a continuar, voy a tomar un poquito de agua. A ver. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Que Dios Universo me ayude, Géminis. ¿Cómo están tus energías, corazón? Tenemos la carta corazón del 8 de pentáculos. Yo lo que siento, Géminis, es como que te quisieras poner en contacto con alguien o estás esperando de repente lo que es una carta. O a lo mejor de repente, corazón, siempre estás como volviendo a ver otra vez el estado de WhatsApp. Siempre estás viendo de repente los mensajes que este hombre o esta mujer te envió. O a lo mejor de repente, cariño, como que estás en un proceso de meditación, de reflexión. Estás recordando como si por tu cabecita pasara, yo qué sé, una película de tu vida, resumido. Entonces, siento que estás recordando, estás pensando, estás meditando. La carta del 10 de espadas, y muchas veces, mi querido Géminis, estos recuerdos como que te lleva a un estado de depresión. Depresión. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, a veces me gustaría tener lo que es una varita mágica y poder pasar página, poder olvidar, pero te cuesta, ¿vale, cariño? Porque tocas fondo, mira, la carta del 10 de espadas. Tocas fondo, mi querido Géminis. Vamos a ver. La carta también del 2 de espadas, la carta del 5 de espadas. Y cierras con la carta del 7 de bastos. Veo que alguien te reclama, Géminis. Alguien te reclama. Posiblemente una situación que tú creías que ya estaba claro, que ya estaba resuelto, Géminis. Alguien te reclama. No entiendes por qué este hombre o esta mujer actúa de esta manera. No entiendes. Puede ser pareja, puede ser de repente la persona especial de tu ex, puede ser de repente un familiar, etcétera, etcétera. La carta del 5 de espadas y la carta del 7 de bastos. Es como que inclusive mi querido Géminis me dice Richard, parece que fueran como los perros de hortelano, no comen ni dejan comer. Puede ser que a lo mejor de repente esta persona, cariño, ni necesita posiblemente de un dinero, de un proyecto, pero tan solo lo hace para fastidiarte. Puede ser que a lo mejor inclusive mi querido Géminis no ama a esa persona, pero simplemente lo hace para fastidiarte. Hay una persona, mi querido Géminis, que no lo quiere a la persona que fue en su momento la persona de tu interés, pero sin embargo por fastidiarte, sin embargo por amargarte la vida, corazón, está con él o con ella. Está con él o con ella. Y posiblemente, cariño, le da igual ser infeliz, pero no quiere posiblemente que tú seas feliz, ¿vale? Tienes una persona, mi querido Géminis, que te lo ha jurado, ¿vale? Te lo ha jurado, corazón. Veo que esta persona, Géminis, le da igual no amar a esa persona, con tal que tú no estés con él o con ella. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Géminis. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Tienes que tomar una decisión, guapa o guapo. ¡Ay, por Dios! La carta del paje de copas y la carta del 2 de bastos. ¡Ay, de verdad, cariño! Lo tuyo no es amor. Lo tuyo no es amor, cariño. Lo tuyo es vicio. Lo tuyo es vicio, cariño. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué tienes ese concepto tan negativo de los Géminis? Solteros y solteras. Me dice... Tendrías que tomar una decisión, guapa, guapo, tendrías que tomar una decisión. ¿Por qué?
Porque muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona que posiblemente te interesa como una relación formal, pero también hay otra persona, cariño, que te caliente el oído. Que te caliente el oído, cariño. Siento que me dice Richard, no sé qué hacer, Richard. Los quiero a los dos. Los quiero a los dos, o a los tres, o a los cuatro, o a los cinco, o a los seis. Ya me dirás, cariño. Entonces, cariño, eso es un problema, cariño, porque al final vas a perder soga y cabra. Soga y cabra vas a perder. Es como una consultante una vez en el Super Chat. Me dice Richard, quiero saber cuáles son sus intenciones de Piscis, como ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, tengo a Libra, tengo a Acuario, tengo a Capricornio, tengo a Géminis que están por mí. Ah, y también tengo a un Piscis por ahí. Cariño, por Dios, lo tuyo no es amor, cariño. Lo tuyo no es amor, corazón. Eres una hambrienta, eres un hambriento, lo quieres todo. Acaparador, acaparadora, goloso y golosa, cariño. Entonces lo tuyo no es amor, corazón, ¿vale? Tienes que tomar lo que es una decisión, mi querido Géminis, porque si no vas a tener un problema. No vaya a ser que luego te quedes sola y solo. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta 9 de espadas, te preocupa posiblemente perder lo que es un trabajo, te preocupa tener deudas, la carta del 6 de bastos, la carta del 10 de bastos, la carta del 2 de bastos y la carta del 7 de espadas. ¿Sabes qué siento, mi querido Géminis? O tú no estás conforme en un trabajo, a lo mejor me dice Richard, no me gusta cómo están haciendo las cosas, o posiblemente me dice Richard, por tema mayor, tengo que estar ausente, en mi trabajo, en mi proyecto, y te da miedo que ellos, pues simplemente no estén lo que es a la altura, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, Géminis, y como consejo te diría, si tú de repente, Géminis, ya no estás conforme lo que es en un trabajo, aunque tengas algún tipo de pérdida económica, es muy importante que hagas un cambio. ¿Por qué? Porque como dice en esa frase, mi querido Perú, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo bien, cariño. Y siento que muchos de vosotros no están siendo felices en ese trabajo, en ese proyecto. Si tú me dices, Richard, tengo que estar ausente una temporada, ¿tú crees que ellos van a llevar bien lo que es la empresa? Lamentablemente no lo van a llevar como tú esperas, cariño, pero te recomiendo que trates de poner todo en regla, ¿vale? Conversa bien con esas personas, hazle firmar un contrato, etcétera, etcétera. La carta del 7 de espadas, cariño, tienes que recuperarte para poder tomar las riendas de este proyecto, de este trabajo o de tu negocio. Muy bien, vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Mi querido Géminis, vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen las características? Géminis, corazón. Otra vez la carta del juicio, cariño. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que hay una persona que quiere volver a tu vida. Siento esto, ¿vale? La carta de la sota de oros. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis, o puede ser, mi querido Géminis, que estás lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona veo que tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque puede tener 60, 70, 80, pero las cartas me dicen que no supera los 50 años. Es lo que me dicen las cartas. Puede ser de piel blanca, con textura normal, cabello rubio, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Es una persona muy deportista o es una persona que le gusta de repente siempre cuidarse su estado físico. Es una persona que a lo mejor de repente vosotros viven en un lugar donde veo que hay muchos árboles, pinos. Puede ser que inclusive existe mucha humedad. A lo mejor estás en Barcelona, cariño, o en Cataluña. Vamos a ver. Posiblemente tú con esta persona, mi querido Géminis, también coincides en un centro deportivo. La carta del 3 de bastos. Hay una persona en la distancia que puede tener de repente algún tipo de tatuaje. Esta persona le encanta mucho lo que es de repente la pesca, le encantan los cruceros, le encanta el mar, todo lo que está relacionado con el océano, cariño. Es una persona delgada. Posiblemente puede ser que tenga canas o se pinte el cabello de algún color, o puede ser que sea joven y tenga lo que es el cabello castaño, cabello rubio. Elemento fuego, alguno de ellos. La carta del rey de oros. Hay una persona, cariño, mayor de 50 años.
Veo que esta persona tiene lo que es el cabello largo, canas. Si es hombre, tiene también canas en la barba. Es una persona muy solitario, muy solitaria, muy culto también, muy inteligente. Pero cada vez que se encuentra contigo, cariño, como que hay buena armonía, hay feeling. Posiblemente esta persona también, mi querido Géminis, puede ser que tenga lo que es un cargo importante. O de repente puede ser tu profesor o tu profesora. Cariño, no eres tonto ni tonta. Te va ese rollo. Muy bien, mi querido Géminis. Muchísimas gracias, corazón. Hasta la vista y sé feliz.